Mi hija me envió un mensaje de voz. No vas a venir con nosotros a Nueva York. Mi esposo no quiere verte. Después de haber pagado las vacaciones, cancelé en silencio todas las reservaciones. Las expectativas de la familia chocaban con mi sentido de justicia. Cuando llegaron al hotel, comenzó todo, 69 llamadas perdidas, y ese fue solo el primer resultado. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás ahora. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de mi cocina, iluminando el vapor que subía de mi taza de café. 15 de enero. Frío afuera, pero más frío dentro de mi pecho de lo que me atrevía a admitir. Llevaba despierto desde las 5, sentado en la misma mesa, mirando fijamente la pantalla de mi portátil. Booking.com brillaba ante mí, el cursor parpadeando en el campo de la tarjeta de crédito. 3 boletos a Nueva York. Ida y vuelta desde Seattle, el 10 de abril. El Gran Excelsior Hotel, en Times Square. 7 noches. Mis dedos flotaban sobre el teclado. $5,200. Casi todo mi cheque de pensión de enero y una parte de los ahorros que había estado guardando. ¿Para qué? Me lo había preguntado antes. Quizás para momentos como la última Navidad, cuando Michael apenas me miró a la cara en la mesa. O para esa sonrisa tensa de Emily cuando llegué, la que parecía decir que habría preferido un cheque más grande en lugar de mi presencia. El río fuera de mi ventana reflejaba nubes grises. 10 años desde que Marta murió. 10 años intentando ser suficiente para nuestra hija. Aún así, tecleé los números. Presioné confirmar. Vi el correo de confirmación llegar 30 segundos después. Mi teléfono vibró antes de que pudiera cerrar el portátil. Emily. Ese aleteo familiar en el pecho, parte ilusión, parte temor. Papá, su voz sonó brillante, cortante. Acabo de recibir la notificación. Oh, Dios mío. ¿En serio lo hiciste? Claro que sí, respondí, el café ya frío en la taza. Te lo dije. Eres el mejor. Michael y yo hablábamos de lo increíble que será este viaje. Nueva York en primavera, ¿te imaginas? Iremos a espectáculos, museos, de todo. Algo en su tono me recordó cuando tenía 7 años, aquella mañana de Navidad rompiendo el papel de regalo antes de aprender a medir el amor en cantidades de dinero. Me permití sonreír. Me alegra poder ayudarte, cariño. El silencio se alargó. Su respiración cambió. En realidad, papá, hay una cosita más. Su voz adoptó ese filo cuidadoso que aprendí a reconocer. Michael decía que necesitaremos extra para excursiones y cenas. Ya sabes lo caro que es todo en la ciudad. ¿Podrías transferirnos 1,500 más, solo para estar seguros? De pronto, la cocina se sintió más pequeña. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Emily, ya he pagado todo. Los vuelos, el hotel, el presupuesto está cubierto. Pero, papá, es lo que acordamos, dije firme, aunque mi mandíbula dolía de tanto apretarla. El viaje está listo. La van a pasar bien. Su suspiro crepitó en el altavoz. Está bien. Supongo que nos las arreglaremos. Gracias por los boletos, de todos modos. La llamada terminó. Sin un adiós. Solo el silencio muerto donde había estado su voz. Me quedé sentado con el teléfono enfriándose en mi mano, mirando las fotos familiares en la pared. Emily en su vestido de novia, radiante. Michael con el brazo rodeando su cintura. Ambos mirando más allá de la cámara. Más allá de mí. Otra foto. La graduación universitaria de Emily. Yo también había pagado eso. El coche que conducía ahora, mi dinero. El enganche de su casa en Seattle, de mis ahorros. La cafetera gorgoteó preparando otra tanda, aunque no había pedido más. Debí presionar el botón sin darme cuenta. La miré llenar la jarra, líquido oscuro, igual que algo dentro de mi pecho. No era rabia, aún no. Era más silencioso,
algo que llevaba años acumulándose, gota a gota, como ese café que nadie bebería. Abrí de nuevo el correo de confirmación. 3 pasajeros: James Anderson, Emily Johnson, Michael Johnson. Salida, 10 de abril, 7:45 de la mañana. Regreso, 17 de abril, 6:15 de la tarde. 2 meses por delante. 2 meses de planear, empacar, anticipar. 2 meses de fingir que ese viaje arreglaría la distancia entre nosotros, cerraría un vacío que se agrandaba sin importar cuánto pagara por reducirlo. El río afuera captó un rayo de sol entre nubes, volviéndose plateado por un instante. Allí, junto a ese río, le propuse matrimonio a Marta hace 37 años. Ella habría sabido qué decirle a Emily, cómo manejarlo. Siempre sabía. Pero Marta ya no estaba. Y yo seguía aquí, solo, bebiendo café frío y mirando confirmaciones en una pantalla. El teléfono seguía mudo en la mesa. Ni un mensaje de gracias, ni una llamada de seguimiento. Solo el eco de aquel suspiro, esa decepción porque no di más dinero. Me levanté, llevé la taza al fregadero. Afuera, un cuervo se posó en la cerca, negro contra la nieve. Giró la cabeza y me miró directo, a través del cristal. 2 meses se disolvieron como azúcar en agua caliente. Pagué su recibo de luz de marzo sin que lo pidieran. Transferí el dinero del seguro del coche cuando Emily me mandó un mensaje corto: se vence la cuota. Sin por favor, sin gracias. Solo el visto azul y silencio. El 20 de marzo llegó con un frío de anochecer. Había pasado el día organizando mi maleta, doblando camisas con precisión militar, como solía burlarse Marta. 3 semanas para el viaje. Ese pensamiento se asentó en mi estómago como comida sin digerir. La sala se sentía hueca, con ese vacío particular de las casas solitarias. El teléfono estaba en la mesa, la pantalla apagada. Apenas me había acomodado en mi sillón, pensando en qué cenar, cuando se encendió. Notificación: mensaje de voz de Emily. Lo tomé despacio, como si fuese algo que pudiera quemar. Reproducir. Papá. Su voz llenó la habitación, más plana que nunca. Sin saludo, sin calor. No vas a volar con nosotros a Nueva York. Mi esposo no quiere verte. Sé que ya pagaste todo, pero es mejor así. Nosotros iremos de todas formas, obviamente, pero sin ti. Lo siento. El mensaje terminó. 15 segundos que reescribieron todo. Lo repetí una y otra vez. Las palabras no cambiaban. Mi esposo no quiere verte. No creemos, no, quizás es mejor. Era Michael quien no me quería allí. Y Emily lo aceptaba sin pelear. Lo siento, agregado al final como quien se disculpa por olvidar comprar leche. Mis dedos se entumecieron. El teléfono casi se me cayó. Me levanté, me senté, volví a ponerme de pie. La habitación parecía girar, o tal vez era yo. Afuera, ya estaba oscuro, aunque no recordaba haber visto ponerse el sol. Mi reflejo me miraba desde el cristal negro. Un hombre mayor, cabello gris, ojos confundidos, sosteniendo un teléfono como si pudiera explicarse solo. Ese mensaje seguía en mi bandeja. Una burbuja azul conteniendo dinamita. Quería borrarlo. Quería guardarlo para siempre. Quería llamarla y preguntar qué había hecho, qué había dicho, que no había sido suficiente. Pero la garganta me cerró esas preguntas antes de ser palabras. Recordé el coche, un Honda Civic de 3 años. Firmé como aval cuando su crédito no alcanzaba. Todavía cubría la mitad de los pagos cuando se atrasaban. El enganche de la casa en Seattle, $12,000 de mi fondo de retiro. El seguro de vida de Marta. Todo lo había dado con gusto. Me convencí de que era una inversión en el futuro de mi hija. Y este era el retorno. Un mensaje de voz. 15 segundos de rechazo. Mis piernas me llevaron a la cocina. Llené un vaso de agua, pero olvidé beberlo. El vaso quedó en el mostrador,
sudando gotas de condensación, mientras yo caminaba de un cuarto a otro como un animal enjaulado buscando una salida inexistente. Dentro de mi pecho, bajo el shock, algo más empezó a moverse. Era como el hielo quebrándose en un lago congelado, ese sonido agudo antes de que todo se rompa. Había pasado 10 años agradecido de que Emily aún me hablara, de que me dejara ser parte de su vida aunque fuera a distancia. Pagando y pagando por el privilegio de ser apenas tolerado. Mi esposo no quiere verte. La frase se repetía en mi cabeza. No eran sus palabras, eran de él. Pero ella las entregó. Y eso las hacía suyas también. Vio ese viaje, esos boletos que compré, ese hotel que reservé, y decidió que yo era prescindible. El dinero podía quedarse. Yo debía irme. Tomé de nuevo el teléfono, abrí mi correo, busqué la confirmación de Booking.com, los recibos de la aerolínea. 3 pasajeros. $5,200. Política de cancelación. Reembolso completo menos una tarifa de $200, si se cancela con más de 14 días de anticipación. Faltaban todavía 3 semanas para el 10 de abril. Tiempo de sobra. Mi mano temblaba apenas cuando dejé el teléfono sobre la mesa. No era miedo. Era algo que se parecía peligrosamente a claridad. Todos estos años me había estado haciendo las preguntas equivocadas. No era, ¿cómo puedo ser un mejor padre? ¿O qué más puedo dar? La pregunta correcta era más simple, más limpia. ¿Qué pasa cuando dejo de dar? El reloj en la pared avanzaba hacia las 9 de la noche. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Yo estaba de pie en la sala, rodeado de fotos de una familia que ya no me quería en ellas. Y lo sentí, un cambio. Como un puente ardiendo. Como una puerta cerrándose. Como despertar después de un sueño largo. La mañana llegó demasiado pronto, demasiado brillante. No había dormido. Solo permanecí en la cama, mirando las sombras en el techo, haciendo cálculos en mi cabeza. A las 6, me rendí y fui a mi despacho. La computadora zumbó al encenderse. Mi bandeja de entrada se iluminó. Correos basura, algunas facturas. Nada de Emily. Por supuesto que no. Ella ya había dicho lo que quería decir. Abrí primero la página de la aerolínea. Ingresé a mi cuenta. La reserva apareció en la pantalla. 3 boletos, los nombres en filas ordenadas. El cursor flotaba sobre el botón de cancelar reservación. Un clic. Solo eso bastaba. Pensé en llamarla, explicarle, preguntarle si entendía lo que había hecho, lo que me estaba pidiendo aceptar. Pero llevaba 10 años explicando, rogando, intentando que me viera como algo más que un chequera con patas. Esta vez dejaría que mis acciones hablaran. Presioné. Un aviso emergió. ¿Está seguro de que desea cancelar esta reservación? Sí. Más seguro de lo que había estado en años. La confirmación tomó 3 segundos. Cancelado. Reembolso en proceso. $5,000 menos la tarifa de 200. El dinero volvería en 5 a 7 días hábiles. Después, el hotel. Marqué el número que venía en el correo de confirmación. Gran Excelsior, buenas tardes, ¿cómo puedo ayudarle? Dijo una mujer con voz profesional, amable. Necesito cancelar una reservación, contesté. Mi voz me sonaba extraña, demasiado calma, como si perteneciera a otro hombre. James Anderson. Fecha de llegada, 10 de abril. Se escucharon teclas. Sí, señor Anderson, aquí la encuentro. ¿Podría decirme el motivo de la cancelación? Cambio de planes. Simple. Verdadero. Y nada más era asunto suyo. Lo entiendo. La cancelación generará un cargo equivalente a una noche, aproximadamente $300. El resto será reembolsado a su método de pago en un plazo de 10 días hábiles. ¿Desea continuar? Sí. Más teclas. Listo, señor Anderson. Le enviaremos un correo con la confirmación. ¿Puedo ayudarle en algo más hoy? No.
Gracias. Colgué. Me recosté en la silla. El despacho parecía más grande de repente, como si las paredes se hubieran expandido sin que yo lo notara. El sol entraba por la ventana, iluminando motas de polvo flotando en el aire. El teléfono descansaba en silencio sobre el escritorio. Emily aún no lo sabía. No lo sabría hasta que intentaran registrarse. Hasta que llegaran al aeropuerto con sus maletas y sus expectativas y descubrieran que mi tarjeta de crédito ya no sostenía nada. El 10 de abril todavía estaba a 3 semanas de distancia. 21 días de ilusiones que acabarían en un mostrador de boletos, con un empleado diciendo: «No hay reservación a ese nombre, lo siento, debe ser un error». Pero no sería un error. Sería una elección. La mía. No nacida del enojo ni de la venganza. Solo de la lógica. Ellos no me querían en el viaje. Muy bien. Tampoco lo tendrían con mi dinero. Justicia pura. Abrí mi cuenta bancaria. El reembolso aún no aparecía reflejado, pero ya se veían las transacciones en proceso. $5,000 menos las tarifas. Dinero que no iría a unos hijos ingratos que me veían como una obligación. Dinero que podía gastar en mí mismo, o guardar, o quemar en la chimenea si me daba la gana. Era mío otra vez. El correo de confirmación llegó. Su reservación ha sido cancelada. Lo guardé en una carpeta como respaldo, por si acaso. El café estaba frío de nuevo. Tercera mañana seguida. No lo calenté. Solo me senté, dejando que una sensación extraña se asentara en mi pecho. No era paz. Tampoco satisfacción. Era algo más básico, como ponerse de pie después de demasiado tiempo arrodillado. La sangre regresando a las piernas adormecidas. Dolor y alivio a la vez. Me pregunté cuándo se darían cuenta. ¿Quién lo descubriría primero, Emily o Michael? ¿Llamarían a la aerolínea? ¿Exigirían explicaciones? ¿Me llamarían a mí? Eso debería haberme asustado. En cambio, me provocaba curiosidad. Como ver una película que ya conoces, esperando que los actores digan sus líneas. El teléfono seguía mudo. Lo tomé igual, repasando mensajes viejos, años de respuestas de una sola palabra, solicitudes de dinero, quejas por gastos, ni un solo «¿Cómo estás?» que no viniera seguido de un favor. Ni un solo «te quiero» sin condiciones. Borré el mensaje de voz de Emily. Esos 15 segundos de rechazo desaparecieron con un movimiento del pulgar. Luego bloqueé su número. Y el de Michael también. Los cortes limpios sanan más rápido que los desgarros, me dijo una vez Marta cuando me corté la mano en el garaje. Tenía razón entonces. Tal vez también ahora. La pantalla de la computadora se atenuó para ahorrar energía. La dejé así. Afuera, las nubes se acumulaban sobre el río, prometiendo lluvia. Llevaba 30 años en esta casa. Aquí criamos a Emily. Aquí enterré a Marta. Era hora de averiguar qué seguía, cuando dejabas de vivir para quienes no te querían cerca. 3 semanas hasta que ellos lo descubrieran. Tenía tiempo de prepararme. De ensayar lo que diría si me llamaban, suponiendo que desbloqueara sus números. De decidir si siquiera quería contestar. Por ahora, tenía mi despacho, mi café, la vista al río y $5,000 en camino de regreso a mí. Eso era suficiente. Al día siguiente, el sol entraba a través de las cortinas de la sala, proyectando sombras largas sobre la alfombra. Había pasado la noche en vela, revisando mi cuenta bancaria cada hora, esperando ver los reembolsos. Llegaron alrededor de las 3 de la madrugada, depósitos en proceso. El dinero regresaba a casa. Sentado en mi sillón, con el té enfriándose en las manos, sentí otra cosa instalarse en mis huesos. No paz, pero sí algo más ligero, como soltar un equipaje que llevabas años cargando sin darte cuenta del peso. El río seguía moviéndose gris y constante. El mismo paisaje de siempre. La misma casa donde Emily aprendió a caminar. Donde Marta y yo la criamos creyendo que la familia significaba algo.
Una inversión cuyos frutos jamás imaginé, una hija que medía mi valor en transferencias bancarias y que veía mi presencia como un estorbo. Dejé el té sin probar. Abrí el cajón de la mesa lateral, saqué un álbum viejo. Emily en su graduación, birrete en la cabeza, diploma en alto, yo a su lado, orgulloso hasta el desgarro. Yo había pagado cada matrícula, cada libro, cada emergencia de madrugada cuando el coche se averiaba o la laptop se rompía antes de los exámenes. La siguiente foto era de su boda. Emily con encaje blanco, Michael en un smoking alquilado. Yo la llevé hasta el altar. La entregué a un hombre que casi no me reconocía. Pagué la mitad de la recepción porque era tradición, según Emily, aunque la familia de Michael no puso ni un centavo. El teléfono seguía en la mesa, con sus números bloqueados. Sin llamadas. Sin mensajes. Ellos aún no sabían nada. No lo sabrían hasta el 10 de abril, cuando llegaran al aeropuerto de SeaTac con maletas y expectativas costosas. 19 días. Ese pensamiento me abrió el pecho como una bocanada de aire después de estar bajo el agua. 19 días de planes. De hablar sobre Broadway, de reservar restaurantes. Michael presumiendo en el trabajo sobre sus vacaciones en Manhattan. Emily comprando ropa para caminar por Times Square. Todo construido sobre reservas que ya no existían. Cerré el álbum, lo devolví al cajón. Caminé a la cocina. Allí estaba mi cuaderno de notas, el de la lista de compras. Lo abrí en una página limpia. Escribí la fecha. Debajo hice una lista. No de tareas, sino de gastos automáticos que había configurado hacía años sin cuestionar. El seguro del coche de Emily, renovado cada 6 meses con mi tarjeta. Las cuentas de servicios de su casa en Seattle. Gas, electricidad, agua, incluso el internet, porque Michael se quejó una vez del costo y yo ayudé temporalmente. Eso fue hace 4 años. El bolígrafo siguió su camino, sumando cifras. Aproximadamente $800 al mes. Casi 10,000 al año. Dinero que salía de mi cuenta hacia su comodidad, mientras ellos decidían que yo no merecía un asiento en el avión que había comprado. Escribí otra línea. Teléfono celular. Emily aún estaba en mi plan familiar. Desde la preparatoria. Nunca pidió cambiarlo. Yo nunca se lo propuse. Arranqué la hoja. La doblé 2 veces y la guardé en el bolsillo. No por un motivo en particular, sino para tenerla cerca. Para recordar que no se trataba de una sola ofensa, sino de 10 años de faltas acumuladas, detalladas y finalmente visibles. Afuera, las nubes sobre el río se hacían más densas, cargadas de lluvia. La primavera fingía ser invierno otra vez, como solía pasar en Spokane, dura cuando esperabas ternura. Mi reflejo en el cristal me devolvió a un hombre que apenas reconocía. El mismo cabello gris, el mismo cuerpo, pero los ojos eran distintos. Más despiertos. Como si hubiese estado caminando dormido y, al fin, alguien me hubiera sacudido. El té estaba completamente frío. Lo vertí en el fregadero, enjuagué la taza. Gestos rutinarios, conocidos, que me anclaban. La casa crujía alrededor, la madera vieja, el zumbido del refrigerador, el murmullo distante de la autopista. 19 días hasta que Emily y Michael llegaran a un mostrador vacío. Hasta que intentaran registrarse en un hotel que no los esperaba. Hasta que sus teléfonos explotaran con llamadas a mi número, llamadas que no respondería, porque yo ya había dicho todo con mis acciones. Pensé en Marta. En lo que diría si pudiera ver todo esto. Ella siempre había sido mejor para poner límites, para enfrentar las exigencias de Emily, para marcar líneas que yo nunca me atreví a trazar. Estás enseñándole a que te dé por sentado, me advirtió una vez, hace años, cuando Emily llamó pidiendo dinero para algo trivial. No le hice caso y seguí dando, convencido de que tarde o temprano eso me ganaría el amor que debió haber sido gratuito. La lista doblada crujió en mi bolsillo cuando me volví a sentar. La saqué y la alisé sobre la rodilla. 800 al mes, 10,000 al año.
Números que sumaban una verdad que debí enfrentar antes. El 10 de abril no era el final. Apenas era el comienzo. El 10 de abril llegó vestido de sombras vespertinas. Pasé 3 semanas en una rutina cuidadosa. Café por la mañana, caminatas por la tarde, lectura por la noche. Vida normal, excepto por la anticipación zumbando debajo de cada gesto. Como esperar el trueno después de ver el relámpago. Mi teléfono cargaba sobre la encimera de la cocina. Esa mañana había desbloqueado sus números, no por debilidad, por curiosidad. Quería escucharlo cuando su mundo se viniera abajo. La primera llamada entró a las 6:47 de la tarde, calentaba una sopa en la estufa cuando el teléfono estalló. El nombre de Emily parpadeó en la pantalla. Luego otra vez. Y otra. Llamada tras llamada, cada una sonando 4 veces antes de ir al buzón de voz. Removí la sopa, la dejé sonar, conté las llamadas como si meditara. 1, 3, 7, 12. En la llamada número 17, contesté. ¿Dónde estás? La voz de Emily llegó tan fuerte que tuve que apartar el teléfono del oído. Sin saludo, sin rodeos, pánico crudo disfrazado de rabia. En casa, dije, tranquilo como una mañana de domingo en Spokane. Aquí he estado todo el día. La reservación, papá. No hay reservación. Su respiración sonaba entrecortada, como si hubiera estado corriendo. El hotel dice que no tiene nada a nombre de Anderson. La aerolínea dice que nuestros boletos fueron cancelados y estamos aquí parados, como idiotas, con las maletas y sin a dónde ir. Lo sé. 2 palabras. Tan simples como respirar. El silencio se quebró en la línea. Entonces, lo sabías. Lo sabías y no. ¿Cómo pudiste hacer esto? Tú me dijiste que no fuera, respondí. La sopa empezó a hervir, bajé el fuego. Tus palabras exactas fueron, no vas a volar con nosotros. Mi esposo no quiere verte. Así que respeté los deseos de Michael y cancelé todo. Pero igual íbamos a ir. Necesitábamos, la voz le tropezó con la realidad. Era nuestras vacaciones. Que yo pagué, las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Cada dólar, cada reservación, mío. Y me sacaron del viaje como si fuera equipaje que no querían cargar. Así que me llevé mi dinero y volví a casa. La voz de Michael se escuchó de fondo, amortiguada pero nítida. Déjame hablar con él. Se notó el cambio de manos. Luego Michael, alto y agresivo. Escucha, viejo. No sé a qué juego estás jugando, pero vas a arreglar esto ahora. Transfiérenos dinero para un hotel. Mañana resolvemos los vuelos, pero necesitamos. No. ¿Qué dijiste? No, repetí. Dejé que la palabra se quedara allí, simple y final. Dejaste claro que no me querían. Estoy respetando eso completamente. No puedes dejarnos tirados. Emily otra vez, la voz trepando hacia la histeria. No tenemos dónde. Papá, por favor. No tenemos dinero para el hotel. Las tarjetas están al límite. Pensamos que todo estaba cubierto. Necesitamos. Deberían haber revisado sus confirmaciones, dije. Deberían haber llamado antes de ir al aeropuerto. Deberían haberme tratado con un respeto básico en lugar de como a un cajero automático con una personalidad molesta adjunta. Esto es una locura, Michael casi pegado al micrófono. Somos tu familia. No abandonas a la familia. Esa palabra, familia. Como si tuviera derecho a usarla después de 8 años fingiendo que yo no existía en las cenas navideñas, después de convencer a mi hija de que no valía ni un asiento en un avión que yo había comprado. Curioso, dije. La sopa empezaba a quemarse, lo olí. No me importó. Ese mismo argumento lo usé para justificar apoyarlos durante años. Familia. Solo que la familia funciona en ambos sentidos. Se les olvidó esa parte. Emily empezó a llorar. Lágrimas sinceras o interpretadas. Difícil saberlo por teléfono.
Papá, por favor. No tenemos a dónde ir. El próximo vuelo a casa es mañana por la tarde. Y no podemos pagarlo. Y... Arréglenlo, apagué la estufa, la sopa estaba arruinada. Son adultos. Michael tiene trabajo. Emily, tú eres capaz. Estoy seguro de que podrán arreglársela sin mi dinero, por una vez. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Dejarnos aquí? La voz se le quebró en la última palabra. Casi me hizo titubear. Casi. Pero recordé el mensaje de voz, no vas a volar con nosotros. Mi esposo no quiere verte. Perdón, pero es mejor así. Entregado como un pronóstico del clima. Como si yo no fuera nada. No los dejo en ningún lado, dije en voz baja. Solo dejo de salvarlos de las consecuencias que ustedes mismos crearon. No es lo mismo. Colgué. El teléfono empezó a sonar de inmediato otra vez. Lo dejé. Miré la pantalla encenderse una y otra vez. Emily, Michael, Emily, Emily, Michael. Una y otra vez, como un latido hecho de desesperación. Cuando por fin se detuvo, el registro marcaba 69 llamadas perdidas. 69 intentos de contactar al hombre que desecharon 3 semanas atrás. 69 oportunidades de sentir lo que yo sentí cuando aquel mensaje sonó en mi sala. Indeseado, prescindible, menos importante que su comodidad. Alrededor de la medianoche llegó un texto. Volamos de regreso mañana. No vuelvas a contactarnos jamás. Desde el número de Emily. Corto, amargo, exactamente lo que esperaba. Encontraron cómo volver, de alguna manera. Tarjeta de crédito, dinero prestado. Quizá la empresa de Michael lo cubrió como gasto de trabajo mintiendo sobre el propósito del viaje. No importaba. Lo importante era más simple. Habían aprendido lo que sucede cuando tratas a las personas como recursos y no como humanos, cuando tomas y tomas sin pensar en el costo. Borré el mensaje. Miré el teléfono. 15% de batería, la pantalla atenuada por tanto uso. Las llamadas habían cesado. La emergencia había terminado. Se resolvieron sin mí, por primera vez en 10 años. Mi sopa arruinada seguía en la estufa. El olor a quemado colgado en la cocina. La rasqué en el cubo de basura. Lavé la olla, movimientos mecánicos que le daban algo que hacer a mis manos mientras mi mente procesaba lo que acababa de hacer. Nada de culpa. Eso fue lo que más me sorprendió. La estuve esperando, el retorcimiento familiar del arrepentimiento que siempre llegaba cada vez que decepcionaba a Emily. No apareció. Solo una sensación extraña, flotante, como si la gravedad hubiera aflojado su agarre. Mañana volverían enojados, avergonzados, seguramente tejiendo una versión de los hechos en la que yo era el villano. Que lo hicieran. Yo había dejado de escribir su guión, de interpretar el papel que me asignaron, silencioso, generoso, eternamente disponible para financiar sus vidas mientras permanecía invisible en ellas. El reloj de la cocina marcaba la 1:15 de la madrugada. Tarde. Debería dormir. En vez de eso, me quedé de pie frente a la ventana, mirando nubes cruzar media luna, pensando en lo que venía después, porque esto no había terminado. Ni de cerca. La mañana llegó suave y gris. Dormí mejor de lo esperado, 8 horas seguidas, sin sueños. Desperté con silencio y posibilidades extendiéndose como una carretera abierta. Lo primero que hice fue revisar el teléfono. Sin mensajes nuevos. Emily y Michael probablemente seguían en SeaTac, esperando su vuelo de la tarde, sentados en sillas incómodas de aeropuerto, aprendiendo lo que es la incomodidad cuando ya no puedes llamar a papá para que lo arregle. Hice café. Café de verdad, de los granos buenos que suelo reservar para visitas que nunca llegan. Hoy valía la pena celebrarlo con gestos pequeños. El aroma olía a chocolate oscuro y promesa. Sentado en la mesa de la cocina, con el portátil abierto, entré a mi banco. Los reembolsos habían quedado completamente procesados. $5,000 menos las comisiones, descansando en mi cuenta corriente, donde pertenecían.
Dinero que podía comprar comida durante meses, pagar mis vacaciones en algún lugar, o simplemente existir como colchón para emergencias en lugar de asignarse automáticamente a la comodidad de Emily. Abrí el cuaderno en la lista que había escrito días atrás, 800 al mes en pagos automáticos. 10,000 al año. Una década de esto, tal vez más. Los números dejan de significar algo con el tiempo, se vuelven rutina. Expectativa. Ya no. Primero, el seguro del coche. Entré a la cuenta. Encontré la póliza de Emily bajo mi plan familiar. El botón cancelar estaba ahí, inocente, esperándome. Dejé el cursor sobre él. Esto significaba que su coche quedaría sin seguro. Técnicamente ilegal conducir así. Su problema ahora, no el mío. Hice clic. Confirmé. Póliza cancelada. Efectiva al término del periodo vigente. En 2 semanas, su cobertura caducaría. Recibirían una carta. Tendrían tiempo de contratar su propia póliza, si de verdad se hacen cargo de sus responsabilidades. Luego, los servicios. La casa de Seattle se debitaba de mi cuenta cada mes. Lo configuré cuando la compraron. Me dije que era temporal. 4 años después, seguía pagando. Fui a la configuración de pagos, eliminé mi tarjeta, cambié el correo de contacto al de Emily. La confirmación se sintió como sacar una astilla que había llevado clavada años, un pequeño dolor al salir y después, alivio. Telefonía móvil. La línea de Emily. No podía simplemente cortarla. Contratos, penalizaciones, complicaciones. Pero podía transferir la titularidad, hacerla responsable, que pagara su factura a partir de ahora. El agente de atención sonaba aburrido, procesó el cambio en 10 minutos. La señora Johnson recibirá la notificación de transferencia. La próxima factura irá directamente a su nombre. Perfecto, dije. Internet en su casa, también a mi nombre y con mi tarjeta. Llamé al proveedor, repetí el proceso. Transferir titularidad, retirar método de pago. Cada llamada tomó menos de 15 minutos. Cada una me devolvía un pedazo de mí. Para el mediodía, había desmontado 10 años de apoyo económico en menos de 3 horas. Sin confrontaciones dramáticas, sin explicaciones debidas. Solo una retirada silenciosa de recursos que habían dado por sentado. El café se había enfriado. Lo calenté en el microondas. Me quedé de pie en la ventana de la cocina mirando el río. El agua avanzaba constante, con propósito, como siempre, ajena al drama humano, obedeciendo su naturaleza, descendiendo hacia algo más grande. Pensé en llamar a Emily, explicarle lo que había hecho, darle oportunidad de gritarme como quería, en lugar de a través de buzones de voz y llamadas perdidas. ¿Para qué? Ella ya había demostrado cuánto significaba mi presencia. Esto era solo devolverle su misma energía, corresponder a su nivel de cuidado. Justicia, otra vez. El teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Soy Emily desde el teléfono de Michael. El mío murió. Ya estamos abordando. Has destruido a nuestra familia por nada. Espero que disfrutes viviendo solo con tu egoísmo. Lo leí 2 veces. Busqué algo que se pareciera a autocrítica. No encontré nada. Solo acusaciones. Solo una actuación de víctima. Ningún reconocimiento de que había sido ella quien mandó el mensaje de voz que inició todo. Que me había expulsado de unas vacaciones que yo había pagado. Que llevaba una década tratándome como una billetera con piernas. No respondí. La dejé tener la última palabra si eso la hacía sentir mejor. Las palabras son baratas. Las acciones dicen la verdad. En lugar de contestar, abrí de nuevo mi aplicación bancaria y calculé lo que había estado gastando cada mes en sus vidas. $800 para ellos, más mis propias cuentas. Hipoteca liquidada hace años, servicios, comida, gasolina, quizás 1,200 en total. Mi pensión cubría 3,000 al mes,
con margen de sobra. Durante años, casi todo mi ingreso sobrante fluyó directo hacia Emily. Yo vivía pequeño y cuidadoso. Me decía que era generosidad. Nunca me pregunté si la generosidad sin gratitud no era otra cosa que complicidad con su dependencia. Ahora, mirando mi presupuesto sin sus gastos, vi posibilidades. Pequeños viajes que podía hacer. Pasatiempos que había abandonado porque Emily necesita. Libros que podía comprar sin culpa. Restaurantes en los que podría comer sin calcular si aún me alcanzaba después de cubrirlos a ellos. La libertad sabía a café recalentado y mañanas tranquilas. A pólizas canceladas y cuentas transferidas. A, por fin, ponerme en la lista de personas a las que también debía cuidar. El río afuera seguía moviéndose. Lo miré y sentí que yo también lo hacía. Lejos del hombre que había creído que el amor era dar sin fin, acercándome al que entendía que el respeto tenía que fluir en ambas direcciones o no valía nada. Esto era solo el comienzo. Lo había comprendido ayer y hoy lo confirmaba. La base estaba puesta. Todo lo que había dado automáticamente ya estaba retirado. Todo lo que habían asumido eterno, de pronto ausente. Que reconstruyeran sin mí. Que aprendieran a resolver seguros, cuentas, facturas y a financiar su vida con sus propios recursos. Yo ya les había dado años de práctica tomando. Ahora era momento de ver si habían aprendido a ganarse lo suyo. Mi teléfono permaneció en silencio. Ellos ya estaban en el avión, seguramente en asientos del medio, incómodos y furiosos, planeando qué iban a decirle a sus amigos y familia sobre su terrible padre que los había abandonado. Que lo hicieran. Quien realmente me conociera vería la verdad. Quien no, no valía la pena explicarle nada. Terminé mi café, enjuagué la taza, miré mi cocina. Los mismos mostradores, la misma estufa, la misma vista. Todo familiar, pero yo estaba de pie de otra manera, más erguido, más ligero, como si hubiera cargado su peso tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía caminar solo con mis propios hombros. El cuaderno seguía abierto sobre la mesa. Tomé el bolígrafo, pasé a una hoja nueva y escribí arriba, cosas que quiero hacer. Y empecé a listar. Pequeñas cosas, en su mayoría. Visitar la costa. Unirme al centro comunitario. Tomar esa clase de carpintería que había visto anunciada. Llamar a viejos amigos con los que había perdido contacto porque Emily siempre necesitaba algo. Construir una vida que fuera mía. Solo mía. De nadie más para comandar, descartar o dar por sentada. El bolígrafo se movía sobre el papel. Cada línea era territorio que recuperaba sin haber sabido que lo había perdido. Cada palabra, una declaración pequeña pero firme, yo también importo. Afuera, el río seguía fluyendo. Dentro de mí, por primera vez en 10 años, sentí que fluía con él en lugar de quedarme quieto mientras pasaba. El día siguiente se sintió más ligero, casi práctico. Me desperté con propósito en lugar de con pesadumbre. Preparé el desayuno sin el zumbido de la obligación en el fondo. La lista de ayer seguía en el mostrador, recordándome cosas que quería hacer. Pero primero tenía que cerrar algunos cabos sueltos. Mi escritorio daba a la ventana, el río siempre presente. Abrí mi correo y revisé los mensajes de confirmación de las cancelaciones de ayer. Todo procesado con éxito. Seguro del coche de Emily, cancelado. Servicios, transferidos. Teléfono, ahora su responsabilidad. Internet, igual. Pero me había faltado algo. La membresía del gimnasio a la que la agregué hace años, cuando dijo que lo necesitaba por su salud. $29 al mes, debitados automáticamente. Lo suficientemente pequeño para olvidarlo, lo bastante significativo para notarse. Llamé al gimnasio. Esperé con música de espera, instrumental y olvidable. Gracias por llamar a Peak Performance. Habla Jordan. Hola, necesito remover a alguien de mi membresía familiar, respondí con voz firme, casi profesional. Emily Johnson. Lleva unos 6 años en mi cuenta. Teclado en el fondo.
La veo aquí. ¿Puedo preguntar por qué la retira? Está pasando a su propia cuenta. No era mentira. Solo dejé que imaginaran una versión donde Emily tenía planes y autonomía, en lugar de la realidad, sorpresa y derecho frustrado. Entiendo. ¿Efectivo de inmediato o al final del ciclo de facturación? De inmediato. Más teclas. Listo. Ella recibirá la notificación en 24 horas. ¿Algo más en lo que pueda ayudar? Eso es todo. Gracias. Un hilo menos. Hice una nota en mi hoja de seguimiento. Sí, había empezado una hoja de cálculo ayer. Columnas para el servicio, fecha de cancelación, número de confirmación. Marta se habría reído, me habría llamado obsesivo. Pero también estaría orgullosa de lo meticuloso. El siguiente ítem, la cuenta de Amazon Prime. Emily la usaba constantemente. Paquetes llegando a su dirección en Seattle todas las semanas. La había agregado a mi hogar compartido hacía años. Nunca cuestioné ese acceso hasta ahora. La página lo hizo sencillo. 3 clics. Casilla de confirmación. Emily Johnson ha sido eliminada de tu hogar de Amazon. Sin acceso a mis beneficios Prime. Sin envíos gratis. Sin streaming. Tendría que pagar su propia suscripción o aprender a pagar envíos como todos los demás. Mi café se enfriaba mientras trabajaba. Revisé cuentas, suscripciones, cualquier sitio donde mi tarjeta estuviera ligada a su comodidad. Una bodega que alquilé cuando dijeron que no les cabían las cosas en la casa. Cancelada. Ahora, su problema. El plan de asistencia en carretera que cubría su coche. Terminado. Cada cosa, pequeña por separado, pero juntas formaban un andamiaje que yo había construido alrededor de sus vidas, sin darme cuenta de cuánto soporte les había dado. Para el almuerzo, ya había identificado 12 servicios distintos. Para la cena, había cancelado 11. El número 12 era más complicado, el almacenamiento en la nube compartido donde guardaba fotos familiares. Emily tenía acceso. Yo también. Eliminarlo se sentía demasiado definitivo, demasiado mezquino. En lugar de eso, descargué todo a un disco externo y luego le quité el acceso. Que se quedara con lo que ya había guardado. El resto era mío. El sol bajaba, pintando mis paredes de oro. Me recosté en la silla, las articulaciones crujiendo en simpatía. 65 años. Pasando la tarde navegando menús de atención al cliente y pulsando botones de cancelar suscripción. No era como había imaginado esta etapa de mi vida. Pero tampoco había imaginado muchas cosas. No había imaginado que mi hija mediría mi valor en transferencias bancarias. No había imaginado que tendría que enseñarle consecuencias como si aún fuera una adolescente en lugar de una mujer casada con casa y marido. Mi teléfono estaba mudo en el escritorio. Ellos todavía no lo sabían. No lo sabrían hasta que las facturas empezaran a llegar a su nombre. Avisos de cancelación apilándose como evidencia de mi ausencia. 4, 5 días antes de la primera ola. Las compañías de servicios eran siempre las más rápidas. Después, los seguros. Luego las suscripciones más pequeñas. Muerte por 1000 cortes de papel. Debería sentirme culpable. Eso era lo que sentían los buenos padres, ¿no? Remordimiento por las lecciones duras. Preocupación por las dificultades de sus hijos. Esperé esos sentimientos. Revisé en mi pecho el peso conocido. Nada. Solo una satisfacción tranquila, como terminar un proyecto que había pospuesto demasiado. Hacer tareas necesarias, aunque no fueran agradables. Afuera, el río atrapaba los colores del atardecer. Naranja y rosa reflejados en el gris del agua. He vivido junto a este río toda mi vida adulta. Lo he visto inundar, congelarse, deshielarse, fluir. Nunca se detuvo. Nunca cuestionó su camino. Solo siguió la dirección que le dio la gravedad, desgastando obstáculos con paciencia. Quizás esto era lo mismo. No venganza, no crueldad. Solo gravedad.
Consecuencias naturales fluyendo cuesta abajo hacia personas que habían creído que podían escapar de la causa y el efecto para siempre. Mi hoja de cálculo mostraba tiempos de finalización: 11:47 de la mañana, 1:23 de la tarde, 3:06 de la tarde, 4:41 de la tarde. Cada registro, un momento en el que me elegí a mí mismo sobre la generosidad automática. En el que me pregunté, ¿por qué hago esto? Y no encontré ninguna buena respuesta más que la costumbre. Emily llamaría eventualmente. No mañana. No pasado. Pero pronto, cuando llegaran los avisos de desconexión y la realidad empezara a costar dinero que no tenían. Llamaría furiosa, exigiendo explicaciones, fingiendo estar herida. Michael seguramente también tomaría la línea, con esa agresividad tensa y masculina que los hombres usan cuando tienen miedo pero no pueden admitirlo. Y yo contestaría. Los dejaría gritar. Explicaría, tranquilo, que simplemente había dejado de subsidiar a personas que me dejaron claro que no me querían. Ellos me llamarían egoísta, rencoroso, cruel. Todas esas palabras que usan quienes han perdido el acceso a un beneficio que creían eterno. Y yo aceptaría esas etiquetas y me las pondría como armadura. Mejor que me llamen egoísta mientras me respeto, a que me llamen generoso mientras me tratan como un recurso desechable. La hoja de cálculo brillaba en la pantalla. 12 filas de servicios cancelados. 12 pequeños actos de autoprotección. No lo suficiente para dañarlos de forma permanente, si lo suficiente para incomodarlos a fondo, para hacer visible todo el apoyo invisible que brindé mientras me decían que no me querían en unas vacaciones que yo había pagado. Lo justo es justo. Guardé la hoja de cálculo, la respaldé en mi nuevo almacenamiento en la nube, privado. Documentación. Prueba, por si alguien preguntaba, de que en realidad los había sostenido más de lo que reconocían. Evidencia de que mi retiro no era crueldad caprichosa, sino una respuesta proporcional. Mañana iría al centro comunitario, quizá me inscribiría en esa clase de carpintería. Empezar a construir algo nuevo en vez de mantener algo roto. Pero esa noche me quedaría aquí, con mi vista al río y mi hoja de cálculo completa, y el alivio profundo de haber dejado un peso en el suelo. El teléfono siguió en silencio. El río siguió fluyendo. Y por primera vez en 10 años, me sentí propietario de mí mismo, no la red de seguridad permanente de alguien más. 4 días pasaron en un silencio deliberado. Caminé junto al río, compré libros que llevaba tiempo queriendo leer, dormí mejor que en meses. Sin llamadas, sin mensajes. Solo la paz de que las emergencias ajenas ya no se convirtieran en mías. Hasta el martes por la tarde, 6:43 de la tarde. Mi teléfono estalló. El nombre de Emily iluminó la pantalla. Lo dejé sonar 2, 3 veces. Me serví agua, me senté a la mesa de la cocina y entonces contesté. ¿Qué has hecho? Su voz llegó a tirones, entre la rabia y el pánico. Sin hola, sin preámbulo. Directo a la acusación. Supongo que recibiste algunos avisos, respondí con tono parejo, conversacional. Como quien habla del clima y no de consecuencias. ¿Avisos? Papá, van a cortarnos la luz. La aseguradora dice que mi coche ya no está cubierto. Nos desconectaron el internet. Mi cuenta del teléfono ahora está a mi nombre y con saldo vencido. Y todo es correcto. Tomé un sorbo de agua y dejé que el silencio hiciera su parte. No puedes. Esto es una locura. No podemos pagar todas esas cuentas a la vez. Lo sabes. Ya estábamos sufriendo por el desastre de Nueva York que tú causaste. ¿El desastre de Nueva York que yo causé? Corregí con suavidad. Fue cuando tú me dijiste que no me querían en un viaje que yo había pagado. Yo solo actué en consecuencia. No, papá. Esto es cruel. Nos castigas por un error. Por algo que Michael dijo cuando estaba estresado por el trabajo. Estás siendo completamente... ¿Michael dijo? Dejé el vaso con cuidado. Emily, el mensaje salió de tu teléfono. Tu voz. Tus palabras, mi esposo no quiere verte. Palabras exactas.
Tú diste ese mensaje. Tú tomaste esa decisión. La respiración llenó la línea, áspera. Lloraba o luchaba por no hacerlo. Esperé. Marta siempre decía que yo era demasiado rápido para llenar silencios, demasiado dispuesto a suavizar lo incómodo. Ya era hora de romper ese hábito. No se suponía que saliera así. La voz de Emily se hizo más pequeña. No queríamos lastimarte. Solo pensamos que el hotel tenía espacio limitado, y Michael se pone ansioso con la familia y sería más fácil. Más fácil sin mí. Las palabras cayeron planas, factuales. Lo entiendo. Por eso yo también hice las cosas fáciles para mí. Se acabaron los pagos automáticos. Se acabó subsidiar sus vidas mientras me tratan como opcional. No entiendes lo que es esto. El pánico volvió, ahogando la vulnerabilidad. Tenemos hipoteca, pagos del coche. El trabajo de Michael apenas alcanza el alquiler. Sin tu ayuda no podemos. ¿No pueden qué? ¿No pueden mantener el estilo de vida al que se acostumbraron? Mis dedos dibujaron líneas invisibles sobre la mesa. Emily, tienes 35 años. Michael, 37. Son adultos con casa y, al menos él, con carrera. Tal vez es hora de que tú también tengas una. Soy ama de casa. Eso es una carrera. Y necesitábamos tu apoyo. Lo sabías cuando lo ofreciste. No puedes simplemente retirarlo porque te dolió lo de un viaje. ¿Un viaje? Repetí. Hablemos de un viaje. Pagué $5,000 en vuelos y hotel. Me enviaste un mensaje de 15 segundos diciendo que no era bienvenido, y aún así te presentaste en el aeropuerto esperando que todo siguiera ahí, esperando que financiara tus vacaciones mientras me quedaba en casa como un buen chequera. Cuando no funcionó, exigiste que te hiciera una transferencia para arreglar el problema que tú creaste. Y ahora me llamas cruel. La voz de Michael se oyó de fondo, amortiguada y agresiva. ¿Es él? Déjame. No, dijo Emily, cortante. Luego hacia mí. Papá, por favor. Te lo pido. Solo, necesitamos ayuda. La luz son 300. El seguro, 250. Teléfono e internet, casi 200. Y eso sin contar comida ni gasolina. ¿Y de quién es la culpa? Silencio. Llevan 10 años dando por sentado mi apoyo, dije, con calma. Me sorprendió no sentir ira. Era claridad. Nunca preguntaron si podía costearlo. Nunca consideraron que ese dinero salía de algún lado. Solo asumieron que pagaría para siempre mientras me trataban como una molestia que tolerar por los beneficios. No es verdad. Te queremos. Siempre. El amor no son solo palabras, Emily. Es respeto, consideración, el reconocimiento básico de que soy una persona, no un recurso. Fallaste en todo eso. ¿Entonces ya está? ¿Nos dejas? ¿A tu propia hija? Lágrimas ahora. ¿Reales o performáticas? Ya no sabía. No me importaba. ¿Prefieres que lo perdamos todo a perdonar un error? Yo no te hago perder nada, respondí. Solo dejo de impedir que enfrentes los costos de tus propias decisiones. Es distinto. Tienen 2 ingresos potenciales, el trabajo de Michael y el que tú elijas. Tienen una casa que pueden vender o refinanciar. Tienen opciones. Yo ya no soy una de ellas. Eres un padre horrible. ¿Sabes? Horrible. ¿Qué diría mamá si viera esto? Abandonándonos cuando más te necesitamos. El nombre de Marta como arma. Casi funcionó. Casi. Pero recordé que fue Marta quien me advirtió de esta dinámica, quien me dijo que estaba enseñando a Emily a darme por sentado. Marta habría cortado el apoyo hace años. Tu madre te diría que madures y te hagas responsable de tu vida. Me salió más duro de lo que quería. Bien. Te diría que el amor no se mide en transferencias y que estaría decepcionada de cómo me has tratado. Emily hizo un sonido, mitad sollozo, mitad furia. Perfecto.
No nos ayudes. Ya verás. Cuando perdamos la casa, cuando estemos luchando, recuerda que tú elegiste esto. Elegiste abandonar a tu familia por tu ego herido. Elegí el autorrespeto sobre dejarme usar, me puse de pie y llevé el vaso al fregadero. Puedes respetarlo o no. En cualquier caso, esta conversación se terminó. Espera, papá, por favor. Colgué. El teléfono comenzó a sonar de inmediato. Rechacé la llamada. Y la siguiente. Y la siguiente. Al final, lo puse en silencio. Observé cómo se encendía una y otra vez con intentos ignorados. A las 8 de la tarde, la pantalla mostraba 23 llamadas perdidas. Un récord, superando incluso la noche del aeropuerto. Borré las notificaciones. Bloqueé sus números otra vez. Debería haberlos dejado bloqueados la primera vez. A las 9, entró un texto desde un número desconocido. Soy Emily desde el teléfono de una amiga. Estás cometiendo un gran error. Lo resolveremos sin ti. No esperes volver a saber de nosotros. Lo leí 2 veces. Busqué remordimiento, responsabilidad, algún atisbo de autoconciencia. Solo hallé amenazas disfrazadas de consecuencias, como si no saber de ellos fuera un castigo y no un alivio. No respondí. Solo añadí el número a mi lista de bloqueados y dejé el teléfono en la encimera. Afuera, la oscuridad se había posado sobre el río. Sin luna esa noche, solo estrellas reflejadas en el agua negra. Dentro, también algo se asentó. No exactamente satisfacción, más bien resolución. La discusión que había evitado durante 10 años por fin tenía los límites que debí fijar hace una década. Tarde, sí, pero puestos. Emily le contaría a la gente su versión, el padre cruel que abandonó a su hija en apuros por nada. Michael corroboraría, adornaría, me pintaría de villano. Amigos y parientes lejanos escucharían una historia cuidadosamente editada para borrar 10 años de generosidad unilateral y un mensaje de voz que lo empezó todo. Que lo hicieran. La verdad suele emerger con el tiempo, y quienes realmente importan hacen preguntas, ven patrones, reconocen los desequilibrios. El resto no importa. Nunca importó. Voces de fondo que juzgan lo que no entienden. El teléfono brillaba mudo en la encimera. Ya no entraban llamadas. Habían dicho lo suyo, habían exigido. Descubrieron que las exigencias sin palanca son solo deseos gritados al vacío. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama. Mañana despertaría y seguiría construyendo lo que viniera. Esta noche dormiría sabiendo que me mantuve firme. Por fin, después de 10 años de doblarme, más vale tarde que nunca. El sábado amaneció gris y fresco. Pasé la semana en una rutina cuidadosa. Café por la mañana, lectura por la tarde, caminatas al atardecer. El teléfono, benditamente callado. Sin llamadas, sin mensajes. Silencio donde antes vivía el caos. Después del desayuno, abrí el portátil. Primero el correo, facturas, boletines, nada urgente. Luego, por costumbre, entré a Facebook. Casi no publico, solo ojeo para ver a viejos amigos, fotos de jubilación, nietos, esa superficialidad amable de la conexión. La publicación de Emily estaba arriba de todo. Subida hacía 2 horas. El avance me volvió amargo el café. Cuando tu propio padre te traiciona, empecé a leer de inmediato. Ojalá no lo hubiera hecho. El post se desplegó en la pantalla como una herida abierta. Nunca pensé que tendría que escribir esto, pero necesito compartir lo que está pasando. Mi padre, a quien siempre he amado y respetado, decidió cortarnos por completo el apoyo financiero, cancelando nuestro seguro del coche, los servicios, incluso la telefonía. Todo porque tuvimos que tomar una decisión difícil sobre un viaje familiar. Él pagó unas vacaciones a Nueva York y cuando mi esposo, que sufre de ansiedad, dijo que necesitaba que el viaje fuera solo para nosotros dos por su salud mental, mi papá canceló todo y nos dejó tirados en el aeropuerto sin forma de volver a casa. Ahora está destruyendo nuestras vidas retirando todo apoyo,
dejándonos peleando por mantener la luz encendida y comida en la mesa. Estoy con el corazón roto. Pensé que la familia era amor incondicional. Al parecer, me equivocaba. Si alguien sabe de ofertas de trabajo en Seattle o puede darnos consejo, por favor escríbanme. Estamos intentando reconstruirnos después de esta traición. Lo leí 3 veces. Cada palabra, cuidadosamente elegida. Cada detalle, estratégicamente inclinado. La mención de la ansiedad, información nueva, justificación conveniente. El encuadre de amor incondicional, como si amar significara financiar sin límites. Lo de destruir nuestras vidas, hipérbole, pintándome de villano en vez de alguien que simplemente dejó de ser un cajero automático permanente. La sección de comentarios se extendía larguísima. 53 respuestas, la mayoría comprensivas. Ay, cariño, lo siento tanto. La familia debe apoyarse siempre. Tu papá suena tóxico. Estás mejor sin esa negatividad. Esto es abuso financiero. Deberías buscar opciones legales. No puedo creer que un padre haga esto. Te mando oraciones y buena energía. Algunas voces escépticas aparecieron enterradas en los comentarios. Seguramente hay más detrás de esta historia. ¿Por qué dependías de tu papá para pagar las cuentas con 35 años? Quizá poner límites no es traición. Pero Emily había respondido a esas con más justificaciones, más elaboraciones. Michael también había comentado. Hemos intentado todo para resolver esto, pero James se niega siquiera a hablarnos como adultos. Es devastador. Me recliné en la silla, mirando la pantalla. Este era el contraataque que esperaba, pero para el que no estaba del todo preparado. Emily llevando la narrativa a lo público, pintándose de víctima y a mí de villano, confiando en que la mayoría solo leería padre corta a hija y dejaría de pensar críticamente. Mi primer instinto fue responder, escribir mi propio comentario explicando el mensaje de voz, los años de apoyo nunca reconocidos, las exigencias constantes. Defenderme con pruebas y recibos. Pero me detuve, los dedos suspendidos sobre el teclado. ¿Qué lograría? ¿Un pleito público con mi hija donde todos eligieran bandos y la verdad se enterrara bajo apelaciones emocionales? ¿Darle más munición para su papel de víctima? No. Mejor dejar que se desarrollara. La gente que realmente me conocía preguntaría en privado. Los que no, no valían la pena. Aún así, tomé capturas de pantalla del post. Las guardé en una carpeta con toda la documentación, estados de cuenta mostrando años de transferencias, la transcripción del mensaje de voz, confirmaciones de cancelaciones. No para usarlas ya, sino para tenerlas a mano. Luego cerré sesión en Facebook, cerré la laptop. El post seguiría ahí, acumularía reacciones y compartidos de gente que nunca me había visto en persona. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Paul, un viejo compañero de trabajo. Oye, Jim, vi el post de Emily, ¿estás bien? Llámame si quieres hablar. Simple, directo, sin asumir nada. Eso hacen los amigos reales. Preguntan, no juzgan. Le respondí. Estoy bien. Es una larga historia, pero estoy haciendo lo correcto para mí. ¿Un café pronto? Por supuesto, ¿el jueves te sirve? Perfecto. Una conversación agendada. Una persona dispuesta a escuchar mi versión sin disfrazar simpatía pública. Más valioso que 1000 comentarios en Facebook. La mañana se estiraba delante de mí. Podría pasarla actualizando el post, mirando cómo subía el contador de comentarios, torturándome con opiniones de desconocidos sobre una situación que no comprendían. O podría ir a la ferretería, mirar precios de materiales para la estantería que había planeado, empezar a construir algo tangible en lugar de obsesionarme con lo que no podía controlar. Ganó la ferretería. Agarré mi chaqueta, las llaves, la billetera. Revisé la lista que había hecho antes. Tablones de roble, pegamento, lija, tinte. Un proyecto del que Marta y yo hablamos hace años y nunca concretamos. Hora de hacerlo, al fin.
Afuera, el cielo amenazaba lluvia, pero aún no se decidía. La camioneta arrancó a la primera. Otro recordatorio de que era capaz, independiente, la persona que había sido antes de que 10 años de paternidad se transformaran en ser el contacto de emergencias permanente. Mientras conducía hacia la ciudad, pensé en la frase de Emily, destruyendo nuestras vidas. Se me quedó clavada como astilla. Como si quitar mi dinero los destruyera. Como si no tuvieran agencia, ni capacidad, ni otra opción que depender de un padre al que habían rechazado cuando les convenía. Eso fue lo que más dolió. No la acusación pública, sino la implicación de impotencia. Yo había criado a Emily para ser más fuerte que esto. Marta y yo le enseñamos a resolver problemas, a ser resiliente, independiente. En algún punto, esas lecciones quedaron enterradas bajo el camino fácil. Pídele a papá. Él lo arreglará. Yo lo permití. Cada vez que debía decir, resuélvelo tú misma, dije, aquí tienes dinero. Enseñándole dependencia mientras creía mostrar amor. Corregir eso ahora, a los 35, dolería. Estaba doliendo, a juzgar por ese post en Facebook. Pero era un dolor necesario. Dolor de crecimiento, del que lleva a un lugar mejor si lo atraviesas en lugar de esquivarlo. El estacionamiento de la ferretería estaba casi vacío. Sábado en la mañana, la mayoría aún dormía o hacía otros mandados. Aparqué cerca de la entrada y me quedé un momento en la camioneta. La lluvia había empezado al fin. Gotas ligeras en el parabrisas, desdibujando el mundo en formas blandas. Adentro compraría materiales y construiría algo. Afuera, el post de Emily seguiría circulando, acumulando reacciones, creando una versión de los hechos que nada tenía que ver con la realidad. Ambas cosas ocurrirían a la vez. Solo una importaba para mi vida real. Salí de la camioneta. La lluvia me tocó la cara, fría y limpia. Las puertas de la ferretería se abrieron con un silbido mecánico. Adentro olía a aserrín y posibilidades. Hora de construir algo nuevo. Esa tarde, con los materiales de la estantería apilados en mi garaje, preparé la cena. Pasta sencilla, nada especial. La comí en la mesa de mi cocina mientras la laptop brillaba frente a mí. Facebook aún abierto en el post de Emily. Los comentarios se habían multiplicado. 78 ahora, la mayoría pintándome como un monstruo. Había pasado 10 años siendo cuidadoso con Emily. Midiendo palabras, suavizando verdades, aceptando culpas que no me correspondían para mantener la paz. Ese estilo de paternidad me había ganado un mensaje de voz diciéndome que no era bienvenido y un post público llamándome traidor. Ya era hora de dejar de ser cuidadoso. Mi teléfono estaba al lado del plato. Lo tomé y busqué mensajes guardados. El del 20 de marzo, conservado como evidencia. 15 segundos que lo iniciaron todo. Lo reproduje una vez más. La voz de Emily, plana y definitiva. Papá, no vas a volar con nosotros a Nueva York. Mi esposo no quiere verte. Sé que pagaste todo, pero así es mejor. Lo siento. ¿Mejor para quién?, me pregunté entonces. Ahora lo sabía. Mejor para ellos. Siempre para ellos. El segundo archivo era más reciente, la llamada del 16 de abril. La había grabado con una aplicación que instalé tras el enfrentamiento en el aeropuerto. Un instinto me dijo que debía documentar lo que viniera. Buen instinto. El archivo lo capturaba todo. Las acusaciones de Emily, sus frases de que yo era cruel, el momento en que dijo, necesitábamos tu apoyo, no puedes ayudarnos solo esta vez. Como si la última década no hubiera existido. Ambos audios respaldados en mi computadora. Ambos listos para compartir. Ambos verdaderos en formas en que el post de Emily jamás lo sería. Abrí Facebook, inicié sesión de verdad esta vez. Redacté un nuevo post, cuidando cada palabra. He visto la publicación que hizo mi hija sobre mí. Ya que ella decidió hacerlo público, yo también responderé públicamente, con hechos. A continuación, comparto 2 grabaciones de audio.
La primera es el mensaje de voz que me envió después de que pagué $5,200 por unas vacaciones familiares en Nueva York. La segunda es nuestra conversación telefónica cuando descubrió que había cancelado el viaje después de que me dijeran que no era bienvenido. Escuchen ustedes mismos y decidan quién traicionó a quién. Subí ambos archivos. El mensaje de voz duraba 12 segundos. La llamada, 3 minutos con 48 segundos. Vi las barras de progreso avanzar mientras esperaba. El cursor se quedó sobre publicar. Esa era la línea. Una vez cruzada, no había marcha atrás. Emily lo vería. También sus amigos, los compañeros de Michael, los parientes lejanos. Todos escucharían su frialdad, sus exigencias, su falta absoluta de responsabilidad. Me odiaría por esto. Probablemente para siempre. La relación que teníamos, frágil y condicionada, acabaría aquí. ¿Pero qué relación? ¿Una donde yo pagaba y callaba mientras ella mentía sobre mí en Internet? ¿Una donde aceptaba ser llamado cruel por negarme a financiar a quienes me habían rechazado? Eso no era relación. Era explotación con etiqueta familiar. Hice clic en publicar. La pantalla se actualizó. Mi respuesta apareció al inicio de mi feed. Archivos incrustados, reproducibles. Publicado hacía 1 minuto. 0 reacciones aún, 0 comentarios. Me levanté y miré por la ventana. El río afuera estaba oscuro. Una cinta negra cortando la tierra aún más oscura. En algún lugar de Seattle, Emily estaría hojeando su teléfono, leyendo comentarios de apoyo, sintiéndose reivindicada en su papel de víctima. Eso no duraría. Mi teléfono vibró. Una notificación. Alguien había escuchado el primer audio. Luego otra y otra. Los números empezaron a escalar. Reacciones, compartidos, comentarios, llegando más rápido de lo que podía seguir. Lavé el plato, hice té que no quería. Solo necesitaba mantener mis manos ocupadas mientras el teléfono vibraba como una tragamonedas ganadora. Cada notificación, otra persona escuchando la verdad en vez de la versión editada de Emily. 20 minutos después de publicarlo, sonó mi teléfono. Era Paul. Contesté. Jim, su voz sonaba cálida, aliviada. Acabo de escuchar tu post. Todos deberían oírlo. Siento que hayas pasado por esto. Gracias por escuchar antes de juzgar, mi té se había pasado de amargo. Le eché azúcar. La mitad de los que comentaban en el post de Emily ya están borrando sus mensajes de lástima. Alguien la etiquetó en tu publicación. Seguro ya lo vio. Probablemente, dije. La idea debería haberme puesto nervioso. En vez de eso, me sentí tranquilo, como quien deja caer un peso que llevaba demasiado tiempo sosteniendo a pulso. Avísame si necesitas algo. Y lo del café el jueves va en serio. Ahí estaré. Colgó. Abrí de nuevo Facebook. Mi publicación había explotado. 200 reacciones, 83 comentarios. Números que en sí no significaban nada, salvo una cosa, la gente estaba escuchando. Por fin, después de años de que Emily controlara la narrativa, pintándose como la hija sufrida con un padre insensible, la verdadera historia estaba saliendo a la luz. Revisé los comentarios. Esto lo cambia todo. Tu hija suena increíblemente malcriada. Pagaste un viaje y ella te desinvitó, y encima se enoja porque lo cancelaste. ¡Qué descaro! 10 años de apoyo financiero y así te paga. Lo siento mucho. Cualquiera que lo llame cruel necesita escuchar estas grabaciones. Ella es manipuladora. No todos estaban de acuerdo. Algunas personas, sobre todo las amigas cercanas de Emily, redoblaron su defensa. Siempre hay 2 versiones. Seguro que él es manipulador fuera de las grabaciones. Un padre debe apoyar a su hija pase lo que pase. Pero esas voces quedaron ahogadas por la mayoría, por quienes habían escuchado la frialdad de Emily, su falta de gratitud, su indefensión como arma, y reconocieron patrones que habían visto en su propia vida,
Personas que toman y llaman abuso a poner límites, que tildan de crueldad al autorrespeto. Mis notificaciones no paraban. Alguien compartió mi publicación en un grupo sobre límites familiares. Luego otro y otro. Los audios salieron de mi pequeño círculo y encontraron público que entendía exactamente lo que estaba oyendo. Puse el teléfono en silencio y boca abajo sobre la mesa. Esta parte estaba hecha. Verdad distribuida, evidencia aportada, las mentiras expuestas. Lo que viniera después ya no estaba bajo mi control. Afuera, las nubes se habían despejado. Las estrellas aparecían esparcidas por el cielo negro como si alguien hubiera derramado sal. Había pasado 10 años intentando ser el padre que Emily quería, generoso hasta el exceso, sin exigir reciprocidad, aceptando migajas de afecto como pago por miles de dólares. Esa versión de mí alimentó sus peores rasgos mientras asfixiaba mis propias necesidades. Los materiales de la estantería esperaban en el garaje. Mañana empezaría a construir. Esta noche dormiría sabiendo que por fin dejé de proteger a quien nunca me protegió, que dejé de ocultar su crueldad para preservar una relación que solo existía cuando necesitaba dinero. Mi teléfono seguía brillando, aún boca abajo, vibrando de vez en cuando con notificaciones que no leía. En medio de ese ruido digital, Emily probablemente estaba entrando en pánico, dándose cuenta de que su relato de víctima se había derrumbado por sus propias palabras grabadas, enfrentando consecuencias por primera vez en años. No sentí satisfacción ni alegría. Solo una calma cumplida, como terminar un proyecto difícil o cerrar un libro que habías leído demasiado tiempo. Alivio de haberlo terminado. Esperanza de que lo próximo sería mejor. El té se había enfriado otra vez. Lo tiré, apagué las luces y subí. Detrás de mí, el teléfono seguía iluminando la cocina oscura. Las notificaciones se acumulaban, prueba de que la verdad, cuando por fin se dice, tiene poder. Las mentiras de Emily no lo tendrían nunca. Mañana traerá más reacciones, más comentarios. Probablemente mensajes furiosos de Emily cuando asimilara lo ocurrido. Pero la noche era para dormir y para la extraña paz de haberme defendido por fin. El río siguió fluyendo. Las estrellas se quedaron dispersas. Y yo me sentí más ligero que en una década. 4 días se deshicieron en una rutina tranquila. Construí la estantería, lijar, teñir, encajar piezas con la paciencia que enseña la jubilación. Fui a tomar café con Paul, que me contó el revuelo en línea que había causado mi post. «Eres casi famoso en la comunidad de límites parentals», dijo, sonriendo. Ni sabía que existía una comunidad así. El jueves por la mañana me permití revisar redes otra vez. Mi publicación tenía números que parecían inventados. 847 reacciones, 312 comentarios, 156 compartidos. Los audios se habían descargado cientos de veces, corriendo por plataformas que ni uso. Deslicé por los comentarios. Voces nuevas cada pocas horas. Se lo puse a mi esposo, que sigue financiando a su hermana con derecho. Abridor de ojos. Mi hija hizo lo mismo, me desinvitó de un evento que yo pagué. Gracias por hablar. Todos necesitan oír esto. El abuso financiero va en ambos sentidos. El tono de «necesitábamos tu apoyo», increíble. Enterrada en la marea de apoyo, encontré la respuesta de Emily. Publicada 2 días atrás, fácil de perder entre cientos de mensajes. «No puedo creer que me humilles así en público. Tomaste un asunto privado y lo convertiste en espectáculo. Por esto necesitábamos espacio. No respetas límites. Voy a borrar mi publicación porque claramente has envenenado a todos en mi contra. Felicidades por tu vindicación. Ojalá te dé calor por las noches». Sin disculpa, sin reconocimiento de lo que había dicho en las grabaciones. Solo más acusaciones vestidas de herida, otra performance para culparme y callarme. Pero su comentario tenía 9 reacciones, frente a cientos en otros. Nadie lo compraba ya. Las respuestas lo dejaban claro. Tú lo hiciste público primero. Él solo aportó contexto.
Respeta límites. Lo desinvitaste de un viaje que pagó. Escucha cómo suenas en las grabaciones y reflexiona. Seguí leyendo. Un comentario de alguien que decía ser amiga de Emily. La conozco hace años. Siempre me extrañó su relación con su papá. Decía que era poco apoyo, pero aparecía con cosas caras que él le compraba. La disonancia era brutal. Estas grabaciones lo explican todo. Otro, de alguien que estuvo en la boda. Recuerdo a James en la recepción. Pagó la mitad. Pasó la noche solo en su mesa mientras Emily y Michael lo ignoraban. Me dio pena verlo. Ahora todo tiene sentido. Desconocidos completando piezas de una historia que yo tenía demasiado cerca para ver con claridad. Un patrón de recibir mientras se quejaban, aceptar generosidad con desprecio, tratar a la familia como un cajero que, de vez en cuando, tenía sentimientos que había que gestionar. Sonó el teléfono. Número desconocido. Casi no contesto. La curiosidad ganó. ¿Señor Anderson? Voz femenina, profesional. Soy Sarah Chen, del Spokane Chronicle. Soy reportera, cubro dinámicas familiares y límites financieros. Su historia se ha vuelto algo viral en ciertas comunidades. ¿Estaría dispuesto a hablar para un artículo? ¿Una reportera? ¿Mi historia noticia? Me cansó solo pensarlo. No lo creo. Solo quería que se oyera la verdad. No busco publicidad. Lo entiendo. Pero su caso conecta con miles de personas, hijos adultos que esperan apoyo indefinido a cambio de muy poca relación. Es un tema cultural, sobre todo entre boomers entrando a la jubilación. Su voz podría ayudar a otros. Pueden escuchar las grabaciones. Eso dice todo. De acuerdo. Si cambia de opinión, aquí está mi número, lo recitó, no lo anoté. Y, señor Anderson, a mi madre le pasó algo parecido con mi hermano. Su post la ayudó a poner límites por fin. Gracias. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano pensando en miles de personas que nunca conoceré, todas oyendo a mi hija descartarme en 15 segundos, reconociendo algo familiar, quizá aprendiendo que decir no te convierte en cruel. Entró un texto del número de Emily. Aún no lo tenía bloqueado de nuevo. Ya hiciste tu punto. Ahora todos piensan que soy una mala persona. ¿Estás feliz? ¿Era eso lo que querías? Lo miré. Consideré responder, decirle que no quería humillarla, que solo quería que se supiera la verdad, que ella empezó mintiendo en público, que lo que publiqué eran sus palabras, sin fabricar ni exagerar. ¿Pero para qué? Emily no pedía comprensión, pedía que me sintiera culpable por defenderme, que me disculpara por no permitirle controlar la narrativa, que volviera a ser la chequera silenciosa que absorbe culpa sin quejarse. Borré el mensaje. Bloqueé el número, bien esta vez. Se acabaron los rescates de último minuto que me arrastraran a patrones que llevaba meses rompiendo. El café estaba frío. Afuera, el día se había puesto claro y brillante, raro en abril en Spokane. Agarré la chaqueta. La estantería podía esperar. Necesitaba caminar, moverme, dejar que el drama digital se asentara mientras me recordaba que importaba. El río, los árboles, el mundo físico que existe al margen de comentarios, compartidos y virales. En el centro, la gente pasaba sin reconocerme. Nadie apuntaba, nadie miraba. Seguía siendo un ingeniero jubilado dando un paseo matutino. La atención online no se traduce en fama real. Mejor así. Ya había tenido atención de sobra para toda una vida. Entré al centro comunitario. La clase de carpintería que me interesaba era los sábados por la mañana. Me inscribí, pagué la cuota con mi dinero, por mi interés. No como favor, no como regalo. Solo porque quería hacerlo. Necesitará estos materiales, dijo la coordinadora, pasándome una lista. Pero aquí tenemos herramientas. Nos vemos el sábado. De regreso a casa, algo se asentó en mí. El post de Facebook seguiría circulando. Los comentarios seguirían llegando. Pero esa no era mi vida.
Era ruido alrededor. Mi vida era esto: paseos matutinos, cafés con amigos, clases de carpintería, decisiones pequeñas que suman días que controlo. El teléfono fue un peso mudo en el bolsillo. Sin más textos de Emily. Sin números desconocidos. Solo un dispositivo que podía ignorar cuando quisiera. En el garaje, la estantería estaba a medio terminar. Tomé la lija y volví al trabajo. El vaivén del lijado era meditativo, ver cómo la madera áspera se volvía suave con presión y tiempo. Causa y efecto simples. Pones trabajo, ves resultados. Sin ambigüedad, sin manipulación. Solo madera, manos y tiempo. Pasaron horas. La estantería tomó forma. El teléfono acumuló notificaciones que no revisé. En algún lugar, Emily seguiría enojada, sintiéndose víctima, incapaz de ver que sus propias acciones habían creado cada consecuencia que ahora sufría. Ese era su camino, para tomarlo o ignorarlo. El mío estaba aquí, en el aserrín, en la vista del río y en la satisfacción callada de construir algo que no me pediría nada a cambio. El sol bajó. Di un paso atrás y examiné el trabajo. Casi terminada. Un día más, quizá 2. Luego la llenaría con los libros que llevo años queriendo leer, historias de otras vidas, otras decisiones. Un recordatorio de que mi drama, por ruidoso que se haya vuelto online, es solo un relato pequeño en una colección infinita. Eso podría haber sonado a diminución. En cambio, sonó a libertad. Yo tenía una persona entre miles de millones haciendo lo posible por vivir con dignidad. La publicación viral se desvanecería. Emily seguiría adelante, ¿o no? Daba igual. Yo había construido una estantería, me había inscrito a una clase, caminado por el centro sin necesitar el permiso de nadie. Eso ya era suficiente. El 20 de mayo llegó cálido y verde. La primavera, al fin, parecía haber decidido quedarse. Pasé el último mes estableciendo rutinas que se sentían como mías. Carpintería los sábados, caminatas los martes, café con Paul los viernes. La estantería estaba terminada en mi sala, sosteniendo libros que realmente estaba leyendo, no solo acumulando. La publicación en Facebook había pasado de viral a ser una mención ocasional. Todavía visible, aún con algún comentario perdido, pero ya no era el centro de atención. El post original de Emily había desaparecido, tal como prometió. Todo aquel drama reducido a artefactos digitales que, aunque existirían para siempre, importaban menos con cada día que pasaba. Estaba preparando el almuerzo cuando sonó el timbre. Inesperado. Paul no vendría hasta mañana. No esperaba paquetes. Seguramente alguien pidiendo donaciones o algún vecino ofreciendo cortar el césped. Miré por la ventana junto a la puerta y la vi. Emily, de pie en mi porche, con vaqueros y un suéter que parecía uno de Marta, de antes de que el cáncer se la llevara. El pecho se me apretó. Mi instinto de lucha o huida se activó de inmediato. No veía a mi hija cara a cara desde hacía más de un año. Desde la última Navidad, cuando vinieron solo 2 horas y se marcharon antes porque Michael no se sentía bien. Ahora la veía más delgada, cansada, con ese aspecto que tienen las personas que han llorado demasiado y dormido poco. Su coche, el Honda que yo había ayudado a comprar, estaba en mi entrada. Eso significaba que había conducido 5 horas desde Seattle para presentarse sin aviso. Abrí la puerta. Emily. Papá. Su voz se quebró un poco. ¿Puedo entrar, por favor? Cada instinto me gritaba precaución. Podía ser manipulación. Otro intento de arrastrarme de nuevo a los viejos patrones de culpa y obligaciones. Un acto más para acceder a recursos que, seguidamente, ya había agotado. Pero había conducido 5 horas. Eso significaba algo. Tal vez. Me aparté. Entró despacio, como quien se acerca a un animal asustadizo. Nos quedamos de pie en la entrada, incómodos, cuidadosos. 2 personas que compartían ADN, pero que habían olvidado cómo compartir espacio. ¿Café? La oferta me salió automática.
Los hábitos de hospitalidad mueren lento. Me encantaría. La llevé a la cocina y preparé 2 tazas. Ella se sentó en la mesa, la misma en la que había estado cuando recibí su mensaje de voz, cuando cancelé las reservas, cuando decidí dejar de ser su cajero automático. Este lugar había visto cambiar demasiadas cosas. El silencio entre nosotros pesaba con toda esa historia. Puse la taza frente a ella, me senté enfrente, esperé. Esta era su visita, su movimiento. Emily envolvió la taza con las manos, mirándola como si buscara respuestas en el fondo. He escuchado las grabaciones, no una, sino 100 veces en este último mes. Alzó la vista. Tenía los ojos rojos. Sueno horrible, papá. Fría, interesada, como una malcriada. Y no me daba cuenta. De verdad no me daba cuenta de cómo te trataba. No dije nada. La dejé continuar. Michael y yo hemos discutido mucho. Por dinero, por ti, por cómo hemos estado viviendo. Él cree que debería haber venido antes. Yo no estaba lista. Me repetía que estaba siendo injusto, que los padres tienen que apoyar a sus hijos, que las grabaciones estaban fuera de contexto. Rió, amarga, pequeña. Pero no hay contexto que haga sonar bien mi marido no quiere verte. No hay manera de disfrazar eso. Fue cruel. El café me calentaba las manos. Aún no hablaba. Necesitaba que ella soltara todo sin que yo interrumpiera para suavizarlo. He empezado a trabajar. La voz le salió bajita. Conseguí un empleo en una agencia de marketing. Nivel básico. Pagan casi nada, pero es mío. Michael ha hecho horas extra. Estamos pagando las cuentas ahora. Apenas. Nada cómodo. Pero lo hacemos nosotros. Me sostuvo la mirada. Debería haber sido así desde el principio, en lugar de esperar que tú nos cargaras eternamente. Sí, dije simplemente. Debería. Emily se estremeció, pero asintió. Lo siento. Lo siento de verdad por el mensaje de voz, por todo lo que te dije al teléfono, por lo de Facebook, por 10 años de aceptar tu dinero y devolverte solo juicios y reproches. Te merecías algo mejor. Te merecías una hija que te valorara, no una que te tratara como un recurso a gestionar. La disculpa quedó suspendida entre nosotros. La revisé en mi cabeza, buscando trampas, manipulaciones, el anzuelo escondido para volver a pedirme dinero. No encontré ninguno. Solo cansancio, vergüenza y lo que parecía un entendimiento sincero. Te perdono, dije. Sus hombros se hundieron, aliviados. Pero Emily, las cosas no pueden volver a ser como eran. Se acabó el que yo sea tu red de seguridad. Se acabó financiar tu vida mientras me tratas como opcional. Ahora trabajas. Eso está bien. Sigue. Construye tu estabilidad, tu vida, sin que yo la sostenga con mi dinero. Lo sé. Se secó los ojos con la manga. No te estoy pidiendo que empieces otra vez. No te pido nada, salvo, ¿podemos tener una relación? Solo como padre e hija. Sin dinero de por medio. Solo, te extraño. Te extrañaba incluso antes de todo esto, pero no lo veía porque estaba tan enfocada en lo que podías darme, en lugar de en quién eras. Lo pensé. Extrañar implicaba que alguna vez me había tenido de una forma que importaba. Quizás antes de que Marta muriera, antes de que el duelo y la obligación deformaran la relación en transacción. Quizás había algo que reconstruir. Podemos intentarlo, respondí con cautela. Pero despacio y con límites. Necesito confiar en que me quieres a mí, no a lo que puedo darte. Eso llevará tiempo. Lo entiendo. Sonrió, apenas. Tu carpintería, eso es nuevo. Empecé clases. Señalé hacia el salón. Construí esa estantería. ¿Puedo verla? Caminamos juntos. Le mostré la estantería, le expliqué las uniones, el proceso de teñido. Me escuchó con interés genuino, hizo preguntas que demostraban curiosidad real. Y por primera vez en años,
tuvimos una conversación que no giraba en torno al dinero, a quejas o a exigencias disfrazadas de charla trivial. Hablamos 1 hora. Me contó de su trabajo en marketing, lo poco que sabía, lo humillante que resultaba empezar desde abajo a los 35. Yo le conté de Paul, de las clases en el centro comunitario, de mis planes de quizá viajar a la costa de Oregón, solo yo. Suena bien, dijo. Deberías hacerlo. En la puerta, nos abrazamos. Primero con cuidado, luego más fuerte. La sentí más pequeña de lo que recordaba, más humana, menos como la villana con derecho que había cargado en mi mente. Gracias por perdonarme, susurró. Haré las cosas mejor. Lo prometo. Te creo, respondí. Y para mi sorpresa, lo decía en serio. La vi conducir de vuelta, su coche alejándose hacia la carretera que la llevaría a Seattle, de regreso a la vida que ahora estaba empezando a construir con sus propias manos. Dentro de la casa, todo se sentía distinto, más ligero. El aire circulaba mejor. Preparé un sándwich, lo comí frente a la ventana del río y pensé en la diferencia entre perdón y reconciliación, en cómo podías ofrecer lo primero sin exigir lo segundo. En cómo la paz no consistía en borrar el pasado, sino en no permitir que envenenara el futuro. Mi teléfono descansaba en silencio sobre el mostrador. Sin llamadas, sin mensajes. Solo un aparato que me conectaba con quien yo eligiera y callaba cuando no quería. La publicación de Facebook seguía ahí, como prueba archivada de lo ocurrido, pero ahora se sentía distante. Evidencia de una batalla que había ganado, no por crueldad, sino con la verdad. La estantería estaba en mi sala, firme y útil, mía. La clase de carpintería sería mañana. Paul quería cenar el domingo. Pequeñas cosas, pero juntas componían una vida que reconocía, una vida en la que importaba, no por lo que daba, sino por quién era. Emily encontraría su camino. Oh no. Oh no. De cualquier forma, yo seguiría aquí, construyendo cosas, leyendo libros, caminando por la ribera, viviendo para mí mismo después de tantos años de haber vivido para alguien que había olvidado el valor de lo que eso significaba. El río seguía fluyendo allá afuera. La luz de la tarde bañaba todo en tonos dorados, y por primera vez sentí que había vuelto a casa dentro de mí mismo. Sea lo que fuera que viniera después, me encontraría aquí, de pie en mi propia casa, en mi propia vida, con límites tan firmes como la estantería que había construido con mis propias manos. Y eso ya era suficiente. Más que suficiente. Exactamente lo que debía ser. Si esta historia te ha gustado, dale un me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.